Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Estamos inaugurando el curso. Esta es la conferencia magistral que inaugura nuestro curso 2024-25, un curso que es muy especial para nosotros porque es el primer curso que ya incluye el año 2025, año en el cual nuestra sociedad cumplirá 250 años de historia. Somos posiblemente la sociedad más antigua de Madrid. Digo posiblemente porque, bueno, siempre está el Colegio de San Ildefonso y algún otro, pero somos una de las instituciones con más raigambre en la ciudad y estamos intentando, y con actos como este creo que consiguiendo, que nuestra sociedad vuelva a ser conocida por el gran público, que por desgracia mucha gente dejó de conocernos. Hemos querido iniciar este curso con una conferencia especialmente significativa, con un ponente especialmente significativo, como todos ustedes conocen, y se trata de conmemorar los 10 primeros años de reinado de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Nuestra institución, creo que no sorprendo a nadie si les digo que nuestra institución desde su inicio tiene una vinculación muy grande con la monarquía. Es una real sociedad y fue una iniciativa que fue auspiciada inmediatamente por el rey Carlos III, hasta tal punto que los trámites burocráticos se acostumbraban a la aprobación de este tipo de cosas. En el caso de la Matritense fue prácticamente cuestión de días, de tal modo que el apoyo que nuestra sociedad ha tenido desde el principio por parte de la monarquía ha sido significativo, y del mismo modo nuestra sociedad, la matritense, siempre se ha visto muy vinculada con la jefatura del Estado en la persona de Su Majestad el Rey, el cual es además presidente de honor de nuestra sociedad, como sabrán. En el caso que nos ocupa, la figura de don Felipe VI, creo que tenemos la suerte, que espero que compartan mi opinión y seguramente que don Jaime nos lo va a desarrollar. Tenemos la suerte de tener un gran rey. El rey de España, en mi opinión modesta, no es cualquier cosa, no es simplemente una jefatura del Estado, un jefe de Estado, no es simplemente un rey, es el rey de España. El rey de España, creo que esto quizá, aunque nos duela, los británicos han sabido entender mejor lo que significa la monarquía, quizá mejor que nosotros, ¿verdad? No es lo mismo la reina de Inglaterra, o en este caso ahora el rey de Inglaterra, tiene una simbología, una importancia fundamental. Y el caso del rey de España, aunque no lo queramos ver algunas veces, es similar. No es lo mismo que fuera un presidente de la República a los países hispanoamericanos que vaya el rey de España. El rey de España es una figura simbólica que nos aporta, aparte de la representatividad de la nación y de, como dice el artículo 56 de la Constitución, ser la símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado. Todo eso es verdad, y en nuestro rey, don Felipe, lo hace excepcionalmente. Pero además, la figura del rey de España como tal es un valor histórico y es un referente que permite que nuestra acción internacional sea mucho más directa y, diría yo, mucho más simbólica y mucho más significativa. Por ello creo que debemos de felicitarnos de tener un rey como el que tenemos, y por eso hemos decidido comenzar el curso de la Matritense conmemorando este aniversario de los 10 primeros años de reinado de don Felipe VI. Y para ello, para ello tenemos a un ponente excepcional, que es don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Saint-Pourçain, que, como saben, entre otras muchas cosas, es nuestro vicepresidente primero y es uno de los apoyos fundamentales que tiene. Diría yo, el apoyo ahora mismo más importante que tenemos en la sociedad. Es una persona que trabaja concienzudamente por la Matritense y al cual yo le tengo que agradecer todo su trabajo, porque realmente sin él no llegaríamos a donde estamos llegando. A don Jaime lo conocen todos ustedes, pero si me permiten les voy a glosar brevemente su extenso currículum. Es doctor ingeniero agrónomo y economista. Ganó la cátedra de Economía y Política Agraria con 32 años, uno de los catedráticos más jóvenes de su época. Durante la transición es subsecretario de Agricultura entre 1976 y 1978 y ministro de Agricultura desde 1978 a 1982.
Fue diputado en el Congreso también durante la transición, participó en la aprobación de la Constitución, negoció con la Comunidad Económica Europea de entonces el ingreso de España en lo que corresponde a la parte agraria, aprobó las leyes de seguros agrarios, arrendamientos rústicos, agricultura de montaña y de explotación familiar. Fue ministro adjunto del presidente del gobierno Calvo Sotelo en 1982 y es catedrático de Economía Política y Agraria de la Politécnica de Madrid desde 1974 a 2011, hoy profesor emérito, entre otras muchas cosas que no quiero aburrirles con ello, pero en fin, estamos ante una persona cuya visión, dado que ha sido pues una de las figuras que mejor conoce hoy en día lo que es la política española, que ha sido actor de primera mano en los años más trascendentes de la última época en España, y una persona que conoce bien la monarquía y que, por tanto, el punto de vista que nos ofrezca tiene una especial trascendencia y un interés que creo que todos compartimos, que es verdaderamente significativo. Por ello, les agradezco su presencia aquí. Damos por comenzado el curso en la parte académica y nada más, le cedo la palabra a don Jaime para que comience con su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Magnífico rector, excelentísimo y magnífico rector. Señor presidente de Mutua Madrileña, señor presidente de Reales Academias, miembros de Reales Academias, en fin, autoridades y amigos todos, embajadores, etc. La Matritense me hizo el honor y la petición del presidente hace un mes de pedirme que yo abriera este curso, que es un curso, como acaba de decir el presidente, singular. No solo para nosotros es inaugurar el curso 2024-25, sino que es entrar en el 25, donde celebraremos el 250 aniversario de nuestra creación. Hay muy pocas entidades en España y en Madrid que celebren vivas y con actividad el 250 aniversario de su nacimiento. Nosotros lo vamos a hacer y tenemos puesta grandes ilusiones en ello. Me referiré al tema que se me ha encomendado. El pasado 19 de junio, toda España celebró el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España, tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. Celebración que fue sentida, aplaudida, compartida por todo el pueblo español tras 10 años de fructífero y no fácil reinado. Y en tal celebración nos unimos todos alrededor del rey, de la reina Leticia y de las princesas Leonor y de infanta Sofía. Hoy queremos abrir el curso 2024-25 uniendo la Real Sociedad Económica Matritense a esa celebración compartiendo con el rey el gozo de su aniversario. Y sabemos que él comparte nuestro gozo de entrar también en este año en nuestro 250 aniversario de la creación en tiempos de Carlos III. En esta casa se conservan uno de los mejores archivos de la etapa de la Ilustración. Libros, notas, escritos de Jovellanos, de Campomanes, de muchísimos intelectuales de la época están aquí, porque todos ellos pasaron por esta casa. Comenzaré por revelar que su despacho, el despacho del rey Felipe VI, y esta sala están presididas por 2 retratos de Mengs. Que me perdone el rey Felipe VI si lo digo así, más grandioso que el de su despacho, porque el de su despacho es más pequeño, tiene menor tamaño. Este es un retrato verdaderamente excepcional. Y valoramos a aquel rey ilustrado que lo creó, que creó esta sociedad, Carlos III, que dio origen a esta Real Sociedad, y al rey actual, que debo decirlo, es también, con seguridad, un rey ilustrado. Déjenme que cuente una anécdota personal, muy personal, que ilustra lo que era ser monárquico declarado en el franquismo, como era mi caso. Yo era muy joven, corría el año 1960 y estaba haciendo la llamada MILI, la Instrucción Militar Superior, el llamado IPS, en el campamento de la Granja. Durante los meses de junio, julio y agosto, y lo teníamos que hacer todos los universitarios. Llegado el 24 de junio, el primer 24 de junio, me personé en la estafeta del campamento, y le puse un telegrama a don Juan de Borbón en Estoril.
persona a la que yo conocía y por la que sentía un vivo afecto. En parte porque mi mujer, entonces mi novia, era también íntima amiga de su hija, la infanta doña Margarita, y amistad que se ha mantenido con el tiempo. En aquel telegrama yo felicitaba a don Juan y le decía con mi mayor lealtad. Pues bien, bajando desde la estafeta en el campamento de la granja hacia mi tienda de campaña, la batería de artillería, que era donde estábamos los ingenieros en la artillería, me llegó el aviso de que me personara de inmediato en la tienda, en la pabellón del coronel jefe del campamento. Coronel con el que luego, con los años, hice muy buena amistad. Así lo hice, y al entrar me cuadré ante él, saludé conforme a las ordenanzas, y él me preguntó que si había puesto un telegrama que lucía en su mano. Lo cogí, lo leí, le dije que sí, y entonces me pegó un chorreo importantísimo, y me dijo que quedaba arrestado durante 2 días sin moverme de la tienda de campaña. Bueno, caminé tristón hacia el área que ocupaba la batería y al poco fui llamado por mi comandante. Yo entré pensando que venía el segundo. Pues bien, me dirigí a la tienda, le pedí permiso para acceder y me dijo que si yo había puesto tal telegrama. Le dije que sí, se puso en pie, me dio un abrazo, me felicitó, me dijo que él también era juanista y me dio la siguiente orden: vaya usted inmediatamente a su tienda, quítese el mono, que era como yo iba, vístase de bonito, que era como se expresaba cuando uno se vestía ya de otro modo, que nos vamos ahora mismo a la granja a celebrar lo ocurrido con una buena comida. Ese era el ambiente en los años 60, en pleno franquismo, con respecto a la monarquía. Unos estaban dentro, otros estaban fuera. El rey Felipe VI fue proclamado en España, los reyes no se coronan, el 19 de junio de 2014. Fue sin duda un acto histórico, como lo había sido en el 75 la proclamación del rey Juan Carlos I. Pero hay diferencias notables en el inicio. Don Juan Carlos accedió a la corona en noviembre del 75 en virtud de la ley de sucesión de la jefatura del Estado de 1964. Su padre, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, quien siempre aspiró a reinar, renunció a sus derechos dinásticos 2 años más tarde, en mayo del 77, y a su muerte fue enterrado en el monasterio del Escorial con rango de rey. Juan III es el nombre que figura en su féretro mortuorio, sobre su tumba. Felipe VI fue rey constituido en virtud de la Constitución del 78, anunciada por Adolfo Suárez en sus discursos de las elecciones del 15J, el 15 de junio del 77. Y esa Constitución española fue ratificada en referéndum en 1978 y promulgada en ese mismo año. Y en ella se reconoció explícitamente a don Juan Carlos como rey de España y legítimo heredero de la dinastía histórica de Borbón. Y esa Carta Magna confiere a su dignidad el rango de símbolo de la unidad nacional. Recordaré que don Juan Carlos inició su reinado nombrando a Carlos Arias Navarro presidente del gobierno, pero muy pronto el rey ya manifestó su intención de reinar en un Estado democrático. Y así, el 2 de junio del 76, poco después de haber sido nombrado rey, ante las 2 cámaras en Estados Unidos, pronunció un importante discurso donde dijo, lo que no había dicho en España todavía: la monarquía hará que bajo los principios de la democracia, palabra que utilizó por vez primera, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno. Y a su vuelta, a Estados Unidos, junio del 76, le pidió la dimisión a Arias y nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Previamente, el Consejo del Reino se reunió bajo la presidencia de Torcuato Fernández Miranda, y este, al salir de aquella sala, con un sobre en la mano, dijo a los periodistas: llevo a su majestad el rey lo que me ha pedido. Y los periodistas se preguntaban: ¿qué lleva? ¿Qué le ha pedido? ¿Que le lleve el sobre con la terna, 3 nombres? ¿O que en la terna esté el nombre de Adolfo Suárez? Pues bien, algunos sabíamos ese día que era lo segundo, la clave de aquella respuesta, que el nombre de Adolfo Suárez iba en la terna que le iban a sugerir. Es así como el rey Juan Carlos nombra a Suárez como presidente del gobierno y le apoyó en todo el proceso de transición para que éste cumpliera su compromiso de aprobar una nueva Constitución, lo que Adolfo había ya anunciado en las elecciones del 15J, y donde la corona quedara fielmente acogida. Hubo una amistad y complicidad
entre los dos notable. Lo demuestra una foto muchos años posterior a ella, que le hizo Adolfo hijo a su padre y al rey. Cuando el rey fue a ver a Adolfo, ya muy enfermo, la foto se la hizo tumbado Adolfo Suárez en el suelo, de espaldas a los dos, el rey le va cogiendo del hombro, y en aquella foto que sacó su hijo se demostraba la enorme amistad y afecto entre los dos. El rey y Adolfo Suárez inspiraron siempre un gran espíritu de consenso entre partidos, lo que se logró y gracias al cual se pudo construir la Constitución de 1978 en un muy breve espacio de tiempo y aprobarla en un referéndum arrollador en toda España. Una Constitución elaborada por consenso, la primera en la historia de España, elaborada por consenso. Y por cierto, el máximo grado de aceptación, quizá ustedes no lo recuerden, yo sí, se dio en Cataluña. Esa fue la transición que ahora algunos pretenden oscurecer o disolver. Pero aquello fue un milagro. Hubo consensos amplios. Se quiso no mirar hacia la guerra civil, sino al futuro, construyendo una nueva España, con un rey para todos, como nos había pedido don Juan tantas veces desde Estoril, y con gran generosidad, renunciando muchos a mucho. Y sin duda, con Adolfo Suárez, España cambió. Y sí, hubo muchas renuncias que permitieron abordar ese cambio por consenso. No queríamos, como decía Ramón Pérez de Ayala, ni a los cainitas ni a los abelianos. El rey renunció a los inmensos poderes que tenía en aquel momento para que la corona fuera solo un poder arbitral y moderador. Los procuradores franquistas sabían que aquella ley para la reforma política provocaría su salida y la aprobaron. El Partido Comunista de Santiago Carrillo renunció a parte de sus símbolos y aceptó la bandera española y la corona. Hay una foto preciosa, Santiago Carrillo, de aquel día, con Ramón Tamames a su lado, que revela lo que fue aquel acto. El PSOE renunció al marxismo, por obra y gracia de Felipe González, y así sucesivamente. Todo en favor del consenso, verán que pronuncio muchas veces esta palabra, constitucional. No hubo miedo, algunos han dicho que aquello fue el pacto del miedo. No hubo miedo, sino valor. Y no lo digo yo, lo ha dicho Alfonso Guerra en multitud de declaraciones a lo largo del tiempo. Fueron los pactos de la esperanza y hubo una inmensa generosidad y búsqueda del acuerdo, del consenso, que también voló por las reuniones generadoras de los pactos de la Moncloa en lo económico. Y así Juan Carlos I se convirtió en un monarca constituyente y Felipe VI fue por ello monarca constituido de una monarquía parlamentaria y democrática. Yo debo decir, frente a las voces que desprestigian la transición loada y estudiada en todos los centros universitarios y políticas del mundo, y las palabras difamatorias que a veces se oyen sobre la persona de don Juan Carlos, que siempre habrá que reconocer en su activo político, el de don Juan Carlos, que trajo la democracia a España, paró el golpe de Estado del 23F. Ingresamos en la Unión Europea por su merced. Llevó a España a su óptimo económico, fue el mejor embajador de nuestra nueva realidad política y económica por el mundo y propició la reconciliación de los españoles. Fue su reinado un largo periodo, casi 40 años, de paz, prosperidad, libertades y mejora económica singular en la historia de España. Grandes méritos del monarca saliente que le deben ser reconocidos y por el que puede y debe sentirse muy orgulloso. Los que formamos parte de sus gobiernos y participamos en aquella transición, lo estamos y se lo decimos siempre que le vemos. Cuando el rey don Juan Carlos abdicó, pues había determinado hacerlo tras las elecciones europeas del 25 de mayo, dijo: don Felipe tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para abrir una nueva etapa de esperanza. Y tenía razón, aquel discurso estuvo lleno de emoción. En aquel discurso explicó las razones de su abdicación y terminó diciendo: guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Y añadió: he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con todas vuestras aspiraciones. He gozado de vuestros éxitos y sufrido cuando el dolor y la frustración os han embargado. Mi hijo Felipe encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica. Don Juan Carlos renunció a seguir así en la corona, abdicó y poco después marchó a Abu Dhabi. Y la reflexión que voy a hacer a continuación está justificada por mi edad. A mí me separan 3 años de la edad de don Juan Carlos.
Me ha preocupado siempre, pero luego haré una observación que calmará las inquietudes que pueda despertar. Me ha preocupado siempre el hecho de que en la cripta del Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial, lugar que conozco muy bien, donde actualmente se encuentran los restos mortales de don Juan, en el pudridero, restos que deberán estar allí alrededor de 25 años, estos ocuparán la única urna de mármol vacía actualmente bajo el nombre ya cincelado de Juan III, por lo que no existirán otras para dar el eterno descanso a don Juan Carlos y a doña Sofía, una reina, doña Sofía, excepcional en todo, que lo sigue demostrando día a día, los reyes eméritos, cuando desgraciadamente sea preciso. Pues bien, esta inquietud me ha embargado durante mucho tiempo, pero curiosamente he hecho unas consultas en los últimos días de esta semana y se me ha afirmado que afortunadamente se va a hacer un anexo en el Panteón de Reyes y está todo trabajándose ya para que el día que tal hecho suceda, Dios quiera que sea muy lejano, todo esté resuelto en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial. Estamos pues hoy en presencia de una institución neutral, por encima de debates y de diferencias políticas internas, y Felipe VI ha mostrado durante todo su mandato su fuerte y leal compromiso con la Constitución española y los valores que representa. Nuestro presidente acaba de leer el artículo 1 y 5 de la Constitución, el 56, perdón, el título 2, cuando dice, en el artículo 1, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, y dice a continuación que el rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad, permanencia, etc. No voy a repetirlo porque lo ha dicho él. Y el artículo 57 determina que la corona es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, y es así como se produjo la abdicación de don Juan Carlos en 2014 y se invistió de inmediato a su hijo, el rey Felipe VI. Felipe VI había sido proclamado ante las Cortes como heredero en 1986, tras estudiar bachillerato en Canadá, Derecho en la Autónoma de Madrid y Relaciones Internacionales en Georgetown. Habla varios idiomas con perfección total y accedió a las 3 academias militares, como antes hizo su padre. Hoy, como rey, es capitán general de los 3 ejércitos. El discurso del rey Felipe ante el Congreso fue grande, realista, posibilista, centrado, sensato y reflexivo, como es el propio rey. En sus palabras podemos encontrar varias veces repetidos los siguientes: honestidad, solidaridad, convivencia, responsabilidad, constitución, constitucional, porque al fin y a la postre aquello era el comienzo del reinado de un rey democrático y constitucional. Y aquella sucesión se había estado gestando durante un periodo de 17 días, donde, como afirma Rajoy, que era el presidente, nadie tuvo la sensación de vacío de poder ni de incertidumbre. Y yo añado, se llevó a cabo bajo un secreto absoluto. Y lo hicieron posible Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, en un último gran acuerdo, consensuado, nuevamente, la palabra consensuado, entre los 2 principales partidos de este país. Lástima que se haya perdido ese estilo consensual, sin insultos ni rencillas, entre los 2 grandes partidos. Cuando ahora, con la perspectiva de esta década, examinamos los problemas que han ido surgiendo a lo largo del reinado, encontramos algunos que introdujeron serias incertidumbres y que fueron grandes retos. No han sido años sencillos para don Felipe, en absoluto, y frente a todos ellos, su personalidad le ha permitido afrontarlos de modo tal que ha profesionalizado su propia labor. Es así hoy una referencia de estabilidad ante problemas que arrojan sombras de riesgo. Un mes más tarde de la proclamación del rey Felipe VI, lo digo para que contextualicemos los 10 años que hemos tenido desde su coronación, pasábamos del bipartidismo a unas Cortes complejas. Pedro Sánchez iniciaba su andadura de poder en el PSOE. También, poco después, aparecían Podemos y Sumar, que irrumpen en la política española. Lo mismo ocurre con Ciudadanos a través de las elecciones europeas, y un poco antes se había fundado Vox. Y al tiempo, en el Donbass, se estaba iniciando una guerra porque Rusia había ocupado Crimea, a lo que seguiría en el 2022 la de Ucrania. Y hemos pasado por una gran pandemia, una coyuntura no fácil para el inicio de su andadura. Pero cuando celebrábamos el pasado 19 de junio su década de reinado, muchas declaraciones de autoridades políticas, económicas, sindicales, culturales, etc.,
manifestaron su solidaridad con el rey y su respeto hacia el compromiso democrático del mismo. Y el rey afirmó, el rey Felipe VI, a la Constitución me he ceñido bajo el lema servicio, compromiso y deber. Quizás el acto más significado y difícil del rey durante todo este periodo fue su declaración en televisión el 3 de octubre del 2017, tras el referéndum ilegal de Cataluña. El rey no dudó sobre lo que aquel referéndum constituía, el intento de un golpe de Estado, claramente, e hizo una declaración en televisión donde acusó a los organizadores de aquel 1 de octubre de conducta irresponsable y pidió a los legítimos poderes del Estado que aseguraran el orden constitucional. Sabemos que fue una iniciativa propia y que fue un discurso arriesgado, pero despejó las incógnitas que se habían abierto y devolvió a España a la estabilidad política necesaria. El rey en aquel discurso dijo, y no me resisto a releer un par de párrafos, por la fuerza que tienen los dos, han quebrantado, se refiere a las autoridades de Cataluña, los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. A lo que siguió. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado, el gobierno, asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. No más. Si don Juan Carlos tuvo que vestir su uniforme de capitán general e intervenir de modo directo para paralizar a Tejero en el 23F, yo estaba allí, encerrado en el Congreso, aquella noche. El rey Felipe se vio obligado a pronunciar el 3 de octubre, 2 días después del referéndum ilegal de Cataluña, su ya famosa proclama, discurso que produjo un efecto inmediato. Probablemente no había olvidado el rey aquella noche del 23F en que don Juan Carlos, defendiendo al Estado de Derecho, apoyaron, porque estuvo toda la noche con él, yo tenía una gran relación con él y hablé mucho con él, el general Sabino Fernández Campos, llamó a su lado a su hijo Felipe, de 13 años, y le dijo, para que veas cómo el rey interviene cuando se produce un golpe de Estado. Probablemente el rey Felipe aquella noche lo tuvo muy en cuenta. Y también Felipe VI se mostró activo y solidario con ocasión de la grave pandemia que sufrimos. Multiplicó sus actividades en plena pandemia, con videollamadas e hizo un seguimiento continuo. El 19 de marzo de 2020 lanzó un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo español y nos manifestó, a través de la televisión, su solidaridad y su confianza, así como su apoyo total al sector sanitario y su seguridad en el buen y pronto fin de la misma. España, durante esta década, ha sido renovada y regenerada, porque Felipe VI sintió siempre la necesidad de dicha regeneración. Está siendo un rey prudente, como lo fue Carlos III, y todo lo que ha hecho a lo largo de su mandato ha sido buscando la concordia y transmitiendo confianza al pueblo. Concordia que presidió la tapa de Suárez y que está grabada a fuego en la lápida de su tumba en la Catedral de Segovia y en el atrio de la Universidad de Salamanca, donde un grupo de exministros de Suárez hicimos, presididos y llevados allí por Salvador Sánchez Terán, salmantino, que esta alusión, este mensaje de la concordia, constara en el atrio de la universidad. El rey ha presidido las sesiones de las Reales Academias, el Instituto de España, y ha cambiado la forma de hacer las cosas. Es además un rey siempre interesado por la naturaleza y el medio ambiente. En plena pandemia, no dudó en contactar con la red de parques naturales interesándose por su situación. Y es por ello que en mi etapa como ministro le otorgamos el título, él era muy joven, de guarda forestal honorario, que le entregamos en la finca Quintos de Mora, acompañados ese día por don Juan Carlos y por el duque de Calabria. Y ha sido como su padre, y es como su padre, un rey internacional, que ha viajado por el mundo entero, ha cuidado Iberoamérica como su padre, y ha sido nuestro mejor embajador ante el mundo entero. La excepción de lo que nos está ocurriendo ahora con la presidenta de México es, como digo, una excepción. Y espero que el gobierno y el presidente de gobierno acudan en auxilio de esa situación con palabras enérgicas que todavía no he oído. Es cierto que cuando este año 2024
el gobierno promovió la ley de amnistía y las Cortes la aprobaron, esta se sometió a la firma del rey, pues así debía hacerse. Se oyeron y leyeron entonces muchas críticas a esta firma, diciéndose que debía haberse negado por ser una ley anticonstitucional, pero tan negativa habría sido un error profundo. Quiero dejarlo muy claro. Hoy hay unanimidad total entre los constitucionalistas. Fue un acto debido, repito, un acto debido. Solo podía haberlo evitado dimitiendo. Lo contrario sería darle al rey una capacidad de veto sobre toda ley nueva, lo que no cabe en nuestra Constitución y en nuestra monarquía parlamentaria. El rey, tras esta década de su proclamación, ha demostrado que la prudencia, la estrategia, la transparencia y la ejemplaridad son virtudes que le han acompañado y le han conducido a la excelencia como garante de la Constitución, y ha resituado así a la monarquía. El rey además es persona que busca profundizar en todo aquello sobre lo que tiene que ejercer alguna función en un momento determinado. Diré algo que pocas personas conocen. Es persona muy metódica. Lleva cuadernos donde anota casi todo. Pide informes cuando los precisa y se deja asesorar por expertos como persona estudiosa que es. Incluso cuando era príncipe de Asturias, organizaba frecuentemente comidas en su palacete, no el Palacio de la Zarzuela, para tratar de temas específicos con grupos de personas que él consideraba adecuados para ese tipo de temas. Yo tuve el privilegio de asistir a algunas de aquellas comidas, y en ellas el rey apenas comía, sacaba una libreta, la ponía encima de la mesa y se pasaba la comida preguntando y anotando todo lo que le parecía interesante en aquellas reuniones. Déjenme que insista, un rey militar. Don Felipe pasó por las academias militares de Zaragoza, la Naval de Marín y San Javier del Aire, por lo que tuvo una preparación castrense intensa como su padre, y se integró perfectamente en sus filas y mantiene estrecho contacto con sus compañeros de promoción de los tres ejércitos desde entonces. Tan pronto fue nombrado rey, 6 días después recibió en la Plaza de la Armería a una importante representación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Y siempre ha defendido que las Fuerzas Armadas, digo palabras suyas, tienen un papel fundamental en la preservación de la ideología y de la identidad histórica de España. ¿Cómo es la corona hoy? Es un rey austero. Toda monarquía, como toda república, tiene un coste, tiene un gasto. Pero la corona española es la más barata de Europa. La casa recibe al año tan solo 8,6 millones de euros, y de ellos una muy pequeña cuantía es destinada a remuneraciones personales. Y debo destacar que fue el propio rey, quien impuso un control sobre sus gastos a través de la Intervención General del Estado, y así desde 2023, a petición del rey, el Tribunal de Cuentas avala la gestión de los gastos de la casa. Es muy notorio este hecho, del que nunca se comenta nada. A principios de este mes, una importante encuesta de GAT3 encargada por ABC ha demostrado que los españoles siguen confiando en la monarquía parlamentaria como el modelo preferido para el Estado, 58% frente a 36% de opción republicana, y han mostrado su gran respaldo al buen hacer de Felipe VI y a su impecable ejecución, y han expresado su opinión de la alta contribución de la monarquía a la estabilidad de España. Y la última encuesta del CIS pregunta a los españoles por los problemas que más les afectan. El CIS no puede preguntar directamente sobre la monarquía, lo tiene vetado, pero hay una página donde pregunta sobre todo un conjunto de cuestiones y la monarquía aparece. Pues bien, la monarquía como preocupación figura prácticamente al final con el 0,3% y en los primeros lugares están ocupados por la emigración, por la crisis económica, por la sanidad, por el empleo y por la clase política. Todo ello frente a las voces antimonárquicas que a veces nos llegan, sobre todo desde el independentismo catalán, al que le estorba un rey por su carácter aglutinante de una España constitucional. El rey, la princesa Leonor y la reina doña Sofía mantienen también los más altos niveles de la valoración, 6,7 sobre 100. El 54% de los españoles creen que el rey ha fortalecido la monarquía en sus 10 años de reinado. Es un rey que tiene desde su juventud una profunda convicción de que los principios morales y éticos y la ejemplaridad deben inspirar y regir la vida pública. Además, la corona es vista hoy
como un ejemplo de integridad, honradez y transparencia. Es además, como lo fue su padre, un gran embajador de España en el extranjero. Pero diré más. Muy recientemente, según REMCO, la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, REMCO, institución que dirige mi hermano Emilio, aquí presente, a quien agradezco su presencia aquí, España se encuentra en el puesto 17 del ranking mundial de calidad democrática del mundo. Hoy hay más de 12 monarquías parlamentarias en el mundo, todas europeas, más Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y las repúblicas de Estados Unidos y Francia, por citar dos ejemplos, están en índices posteriores a la monarquía. Y según The Economist, del 2020, en el mundo solo 24 países son democracias plenas, y de ellas un 50% son monarquías, entre otras la española. Cuando proceda, sucederá a don Felipe, Dios quiera que sea muy tarde, su primogénita, la princesa doña Leonor, que ha sido formada como heredera, siempre servidora del honor y del deber. Ella ha demostrado su gran categoría personal en todo momento, pero muy en especial lo hizo en su primer viaje oficial a Portugal, hace muy poco tiempo, donde además hay que recordar que buena parte de la historia de don Juan de Borbón, de don Juan Carlos, tiene sus raíces en Estoril, el Estoril de la infancia de don Juan Carlos, y la princesa Leonor goza de una inmensa popularidad. La simpatía del pueblo español hacia ella es notoria. Y voy terminando. Guy Sorman nos recordaba este verano, en un interesante artículo titulado Elogios a la monarquía, que en la ciencia política es habitual considerar que la república es mejor que la monarquía, pero nos advierte, ni todas las repúblicas son democráticas, ni todas las monarquías son autoritarias. El mejor régimen posible combina una monarquía garante de la unidad nacional y de la Constitución con una democracia parlamentaria. Y ese es el caso de España. No una monarquía presidencialista, no, sino una monarquía parlamentaria, añado yo, que preserve y garantice los valores propios de una democracia, la independencia de los poderes judicial y legislativo y la independencia de los medios. Porque estamos en presencia de una monarquía renovada, dirigida a un tiempo nuevo, como el rey Felipe se encargó de renovar, y siempre ha actuado con neutralidad política y vocación integradora. Quiera Dios que ciertas derivas actuales hacia una monarquía presidencialista no prosigan por el alto riesgo que ello comporta frente al carácter de democracia parlamentaria que hoy conserva. Y desgraciadamente, abrir como se hace hoy la brecha de las dos Españas, la revanchista memoria histórica así lo hace, rompe la concordia que votamos en la Constitución y cuestiona la exitosa y aplaudida transición. Recordaré a Churchill, que en 1940 decía: si iniciamos una pelea entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro. Y ya acabo. La monarquía asegura hoy una democracia plena y además es una monarquía útil. El rey lo es de la patria común. Es un rey afable, humano, amable, riguroso, austero, familiar, respetuoso, asequible, sin poderes, arbitral, exigente consigo mismo, con gran memoria como todos los Borbones, que propicia la reconciliación y guarda y hace guardar la Constitución. Su abuelo don Juan guardó las esencias durante el régimen anterior. Su padre don Juan Carlos fue el piloto del cambio. Nos llevó desde el franquismo a la democracia constitucional a través de la transición y los pactos de la Moncloa, y fue árbitro, impulsor y moderador. Felipe VI, su hijo, es símbolo, junto a su padre, de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro espacio vital. Ninguno de los dos tuvo nunca corte, nunca han sido ostentosos, siempre han sido austeros. La corona ha sido siempre cercana y fortalece la unidad en países complejos como el nuestro. La princesa Leonor ha sido formada como heredera, siempre servidora del honor y del deber, y garantiza nuestro futuro estable. La corona es hoy, créanme, lo digo con profunda convicción, no soy un problema, es la solución. Se ha escrito mucho en los últimos años que el socialismo quería borrar la corona de España y transformar el sistema en una república. Y tal vez ciertas actitudes pueden hacer creer en ello, pero podría traer muchas opiniones contrarias. Ninguna mejor que unas declaraciones de Felipe González, máximo representante socialista, a mi juicio, que merece siempre mi mayor respeto. Felipe González, en ABC de junio de este año, decía lo siguiente:
El comportamiento de Felipe VI es absolutamente impecable desde el principio de su reinado. Con las diferencias de personalidad que tiene con su padre, es impecable. Impecable, lo decía 2 veces. Que lo tironean de un lado y de otro. Yo no he sido nunca monárquico, decía Felipe González. Estoy a favor de la institucionalidad porque nos ha ido bien. Y me siento muy bien con este rey. Hay muchos que le han declarado muerto el régimen del 78. Al rey le fortalecen ante todos los ciudadanos esas críticas sin razón y sin razones. Todos sus discursos, sus intervenciones son impecables. Sí, y acabo ya. Esa normalidad constitucional e institucional exigen y es garantía para ello la presencia neutral pero activa de nuestro rey Felipe VI, tras haber demostrado en sus 10 años de reinado que podemos y debemos confiar en él, más aún bajo su lema, servicio, compromiso y deber, que aparece en su página web. Yo estoy seguro que ahora que empezamos un 10º año de reinado, seguirá siendo así y mantendrá tales principios intocables. Lo necesitamos. Y esta Real Sociedad Económica Madridense siempre, siempre, siempre estará a su lado. Muchas gracias. Bueno, creo que no hemos podido iniciar mejor el curso. Muchas gracias, don Jaime, por ilustrarnos esta tarde. Y vamos a abrir un breve turno de preguntas o comentarios. Si alguien quiere dirigirse, tomar la palabra, simplemente con levantar la mano le hacemos llegar el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Buenas tardes. Parece que está el volumen bajo. A ver ahora. ¿Ya? Sí. Ahora. Buenas tardes. Bueno, yo quiero felicitar al vicepresidente primero por esta magnífica conferencia que nos ha dado sobre la historia de la monarquía a partir de don Juan Carlos I y el actual rey Felipe VI. En estos tiempos que corren es gratificante escuchar esas palabras, sobre todo de apoyo a la monarquía tan necesaria hoy día. Y quiero felicitar a la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Madridense por el esfuerzo que han hecho, el programa tan ambicioso que nos presentan y que lo inauguraron el día anterior con un homenaje a la primera mujer presidenta de esta Real Sociedad y que continúa con esta magnífica conferencia felicitando al ponente. Así que felicidades a la Junta Directiva por esta conferencia y por todo este proyecto que nos tienen preparado para el 250 aniversario. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé si... ¿Me permite? Buenas tardes, don Jaime. Muchísimas gracias por esta conferencia, que además es una lección de oratoria. Yo le quiero pedir disculpas por si la pregunta que quisiera hacerle es a lo mejor una cuestión trivial. Pero tengo curiosidad por saber, tras sus palabras ha quedado claro que don Adolfo Suárez, tristemente desaparecido, y el actual rey emérito han sido los primeros pilotos que han encauzado el camino por la senda de la transformación en España. Quisiera saber su opinión sobre qué pensarían el tristemente desaparecido don Adolfo o qué piensa el rey emérito actual de cómo ha ido esta transición, desde que ellos empezaron el pilotaje en tiempos tan difíciles, acompañados de personas como por ejemplo usted, hasta el día de hoy. Disculpe si la pregunta a lo mejor le parece fuera de tono, pero tengo curiosidad por saberlo. No, me parece una pregunta
muy atractiva y llena de interés. Yo sí viví aquella transición, la viví muy en primera persona. Primero quiero darles las gracias por sus aplausos, que sinceramente me han emocionado. No quisiera dejar de decirlo. Segundo, es verdad que la transición fue un periodo singular, del que ahora muchos se empeñan en quererlo borrar, y quieren borrar la transición para borrar eso que llaman el régimen del 78, y yo creo que no se han enterado bien de lo que fue aquella transición. Pero fue una transición que buscaba la unión entre los españoles, que no hubiera las discordias que venían de la guerra civil, y que pudiéramos convivir todos. Según me estaba haciendo la pregunta, he buscado en mi móvil, porque voy a intentar encontrar, creo que tengo grabadas unas palabras de Adolfo Suárez en un premio que le dieron, no me acuerdo en qué momento, en Oviedo, donde definió lo que era la transición. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno. Y me emociona traer la voz de Adolfo Suárez aquí. La transición fue, sobre todo a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que sin embargo no es mi enemigo sino mi complementario. Eso fue la transición, en esencia, esa fue la raíz de la transición. Y fíjense que hay hechos notables. Las elecciones son el 15 de junio, el 15 de junio del 77. En el 78 estábamos aprobando la Constitución sometida a referéndum y publicada en el Boletín Oficial del Estado en diciembre del 78, en menos de año y medio, por consenso. ¿Y eso qué significó? Yo lo viví desde el seno de las Cortes. Cada vez que había un problema en el debate de la Constitución, se retiraban en una parte los representantes del Partido Comunista, Socialista, la UCD, Alianza Popular entonces, etcétera, y llegaban a un acuerdo. Y la Constitución está hecha por acuerdos, por consensos. Y lo que yo más echo de menos en este momento, y más me duele cada vez que veo en la televisión las rencillas, los ataques, los insultos, las ofensas gravísimas, a veces durante 15 minutos, 20 minutos, un diputado pregunta por una cosa y se le contesta con un ataque desmedido. Lo que más echo de menos es que frente a esa pregunta no se busque una solución de consenso. Nos falta eso y yo creo que es uno de los graves defectos que tenemos en este momento. ¿Hay algún otro comentario? Yo, bueno, si nadie dice nada, yo estaba escuchándole ahora y me ha surgido una pregunta, ya que yo ya nací en la España democrática. Yo nací por los pelos, pero nací en el año 79, con lo cual, cuando yo nací, Franco ya había muerto y ya vivíamos en la democracia. Y yo por lo que escucho, a mí me gusta mucho escuchar a todo el mundo y me gusta mucho escuchar a la gente mayor que yo porque me hace ver cosas que yo no podría ver si no. Y yo he percibido que lo que pasaba en aquella época, o al menos creo yo que así era que este cambio que acabé de comentar en un solo año, cambiar de las elecciones constituyentes a aprobar la Constitución, era porque la sociedad española ya estaba en eso, ¿no? Es decir, la sociedad española mayoritariamente quería eso, quería la concordia y quería la paz y quería otra España. A lo mejor el problema es que ahora, pregunto, la sociedad que tenemos hoy en día, ¿a dónde nos lleva? ¿Estamos en ese punto o estamos en otro muy diferente? Yo creo que igual ahí hay parte de la explicación de lo que nos pasa, ¿no?
Es verdad que la sociedad en aquel momento era una sociedad muy compleja. Estábamos saliendo del franquismo, por tanto había todavía mucha gente que pensaba que estábamos yendo demasiado lejos en la búsqueda de una sociedad democrática. Lo había planteado el rey, había un ambiente popular en esa dirección, por eso algunos decían que se había hecho en virtud del miedo, y por eso Guerra decía que no, que era en virtud del valor. Esa era la sociedad entonces. Y en esa sociedad la única manera de avanzar era consensuar la solución, porque si no, no hubiera habido solución. No hubiéramos podido someter al referéndum nada que hubiera obtenido una mayoría suficiente para ser después utilizada. Y ese fue el éxito de aquello. Y para eso hace falta al frente una persona que busque siempre más los consensos que los enfrentamientos. Yo hoy veo en lo que veo, que es, porque yo ya estoy, tú eres muy joven y yo soy muy mayor, pero yo, por tanto, la política ya la veo desde el periódico y desde la televisión. Y cuando veo lo que veo, me duelen los enfrentamientos, me duele que no se busque el consenso. Ya sé que no lo hay. Lo que decía Adolfo Suárez hace un momento, que le hemos oído, de el contrario, el diferente, el que piensa de otro modo, etcétera. Todos pensamos de un modo diferente unos de otros. Si aquí mismo estaríamos, si hiciéramos una encuesta de cualquier cosa, no saldría un 80% de uniformidad en nada. Pero es evidente que si buscamos una solución mediante el diálogo y el consenso, la encontraríamos. Y eso permitiría avanzar a la sociedad española mejor de lo que avanzamos en este momento. Eso es lo que me gustaría que se produjera. Claro, es curioso que ahora parece más enfrentados, ¿no?, que entonces. Sí. Es paradójico, ¿no? Después de disfrutar de tantos años de democracia, no hemos aprendido a llevarnos bien, y entonces sí sabían llevarse bien. Curioso. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dar por finalizado el acto y dar por tanto por comenzado nuestro curso 2024-25. Les espero aquí. Tenemos un año lleno de actividades, lleno de conferencias que esperamos que mantengan el nivel de la de hoy, y les invito a que celebren con nosotros el 250 aniversario de la Matritense. Muchas gracias. Gracias.